Responsabilidad civil de los establecimientos educativos. Cuarta parte. Evolución legislativa. La importancia del presente capítulo radica en que hace muy poco tiempo, agosto 2015, nuestro sistema legal, Código Civil y Comercial, sufrió una reforma integral, modificando no solo el contenido y estructura de la ley, sino también los principios informantes de la misma. En dicha reforma se acatan las construcciones jurisprudenciales, sentencias e interpretaciones realizadas por los jueces, como así también la opinión de las doctrinas mayoritarias, trabajos de los jurisconsultos o estudiosos del derecho. En lo atinente a la cuestión de responsabilidad, verificamos ciertos cambios importantes, como ser la unificación de las fuentes generadoras, contractual y extracontractual, unificándose los plazos de prescripción, o por ejemplo, lo normado en relación a la responsabilidad estatal, que queda fuera de este ámbito, haciendo la ley una remisión a las normas del derecho administrativo, entre otras modificaciones. La finalidad del presente trabajo es limitarse específicamente a lo normado respecto a los establecimientos educativos. Analicemos dichos cambios. El artículo 1117 del Código de Vélez establece: los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito. Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación precedente. La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o universitario. El cambio más evidente consistió en abandonar la responsabilidad subjetiva endilgada a los directores de colegios por una responsabilidad de naturaleza objetiva atribuida a los propietarios de establecimientos educativos. Se trata de una responsabilidad objetiva de manera extrema, ya que únicamente era posible liberarse de ella probando el caso fortuito, esto es, ni la prueba de la diligencia o falta de culpa del propietario del colegio, y ni siquiera la prueba de la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, eran en principio suficientes para liberar de responsabilidad al empresario educativo. En el régimen actual se han introducido cambios cuya relevancia es necesario determinar. La nueva norma en su artículo 1767 dice: el titular de los establecimientos educativos responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil, de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria. Algunos cambios o novedades en el texto son meramente de redacción, por ejemplo, el paso del plural, los propietarios, al singular, el titular. Otras modificaciones parecen o pueden parecer tener mayor sustancia y exigen por lo menos intentar dilucidar si obedecen a una intención el legislador de modificar el contenido de la norma o solamente a alguna referencia estética del redactor. Dicho esto, se advierten los siguientes cambios. En primer lugar, el artículo refiere a la responsabilidad de los establecimientos educativos, que se asigna ahora al titular del establecimiento educativo. Ya no se menciona en forma taxativa a las escuelas estatales y se añade la responsabilidad por daños sufridos o causado por alumnos que deban hallarse al cuidado de las autoridades escolares, y no solamente a los que se hallen efectivamente bajo su cuidado. Se explicita el carácter objetivo de la responsabilidad y se refiere a la autoridad en materia de seguros en lugar de la autoridad jurisdiccional. Asimismo, se reemplaza la referencia a establecimientos de nivel terciario por la de establecimientos de educación superior. Ampliemos los puntos mencionados precedentemente. Sujetos responsables. El establecimiento educativo no es el sujeto al que se endilga responsabilidad, sino el ámbito en el que ella se suscita.
El segundo cambio consiste en sustituir como sujetos responsables a los propietarios de establecimientos educativos por titular del establecimiento educativo. En el fondo no hay diferencias, aunque el cambio es útil. Por propietarios podría haberse entendido a los propietarios del inmueble en que funciona la escuela. Pero el sujeto responsable no es el dueño del inmueble, sino el titular o propietario de la escuela misma, el empresario educativo. Eventualmente, la responsabilidad del propietario del inmueble se regirá por lo dispuesto en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, equivalente del antiguo artículo 1113 del Código de Vélez-Sarsfield, responsabilidad objetiva. En resumidas cuentas, titular será la persona humana o jurídica que haya organizado el servicio educativo de que se trata y lo gestione, siempre sujeto a la supervisión estatal, con independencia de quién sea el propietario del inmueble en el que la escuela funcione. Escuelas de gestión estatal y educación no formal. Un cambio es que ya no se menciona en forma taxativa a las escuelas estatales, como en la norma derogada. Esta era aplicable a establecimientos educativos privados o estatales, sin dejar lugar a dudas de la inclusión de unos y otros. Ahora, el Código menciona los establecimientos educativos. Frente a los artículos 1765 y 1766, contiguas a la referida a la responsabilidad de los titulares de establecimientos educativos, a la exclusión de la mención a las escuelas estatales, se concluye que debe limitarse la aplicación del artículo 1767 a las escuelas de gestión privada, cooperativa y social, pero no a las de gestión estatal. Ahora bien, esta conclusión lleva a una solución injusta y discriminatoria. Los alumnos de escuelas de gestión privada y sus familias están protegidos por una norma que garantiza su indemnidad frente a cualquier daño que sufran en ese ámbito, mientras que los alumnos de las escuelas de gestión estatal estarían desamparados y librados a lo que hubieran dispuesto las normas administrativas locales, suponiendo que ellas existan. Esta situación es criticable, y serán los científicos del derecho quienes deberán encontrar una solución más justa. Recordemos los artículos citados. Artículo 1765. Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda. Artículo 1766. Responsabilidad del funcionario y del empleado público. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que les están impuestas, se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda.